¿Sí está viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, miremos un poco. Vamos a hablar un poquito de todo lo que es la terminología. Están revisando el PDF que le dejé. ¿Sí? ¿Lo han revisado? ¿Jóvenes? ¿Sí han revisado? Sí, profe. Sí, sí o no. Mi abuela es como que vuelve y se los colocó ahí, mire. Ese PDF que vuelve y se lo colocó ahí, ese es el que estamos mirando ahí. Ya. Es el que estoy hablando de ese, de si lo han revisado. Bueno, entonces, mire, aquí en el comenzamos con la parte de terminología, ¿no? Que habíamos comentado que anteriormente se denominaba salud ocupacional, hoy es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya, seguridad y salud en el trabajo. Ya es el nombre como es que con con el decreto 1072. Entonces, el Ministerio de Trabajo emite, ¿no? Emite las leyes eh, y las políticas que tienen que ver con la protección de los trabajadores colombianos, ¿verdad? Y ellos las bajan, ¿verdad? A las empresas para que sea de cumplimiento, ¿no? Entonces, todas esas leyes, decretos que habían salido anteriormente fueron recogidas, ¿verdad? Fueron recogidas en el decreto. Esto es un decreto ley 1072 del 2015. Y si ustedes bajan, ese PDF tiene como más de 900 páginas. Pero lo que nos interesa es la parte que tiene que ver con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí está. En el libro 2, parte 2, título 4, ahí está todo lo que tiene que ver con eso que ese PDF que le estoy suministrando ahí es un compendio, ¿no? Es un compendio de como una un breve resumen de lo que es todo cómo es el decreto ese 1072, ¿no? Del 2015, ¿ya? Entonces, miramos a ver algunos términos que son, ¿cómo es? Que son fundamentales, ¿no? Para, para entrar, ¿cómo es? A describir. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, esto es obligatorio. Todas las empresas deben implementar, ¿verdad? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Y quién debe implementarlo? El empleador. Ya, el empleador debe implementarlo. Y está aquí, consiste en el desarrollo, ¿verdad? Es un proceso lógico por etapas, basado en la mejora continua, basado en el ciclo de Deming, en el ciclo PHBA, que ahí está en la, en la, en la guía técnica de implementación de MIPYMES, ¿sabes? De las medianas empresas, ¿no? Entonces es un proceso lógico, ¿verdad? Un proceso lógico por etapa. Este es un proceso más que todo de planeación sistemática, ¿no? Porque engloba todo, ¿no? Basado en un ciclo de mejora continua, basado en el ciclo PHBA, lo cual incluye, mire, política, la organización, mire, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y esto, vean, las acciones de mejora. Sí, las acciones de mejoras. Con el objetivo que de anticipar, cuando yo hablo de anticipar, ya estoy hablando de qué, de prevención, ¿no? Con el objetivo de anticipar, reconocer
Mire, evaluar y controlar ¿qué? Esos riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo, en los espacios laborales. Aquí está, esto es lo que es el decreto 1072, lo que es un sistema de gestión. Digamos que el sistema de gestión es la parte administrativa, ¿no? Es la parte, digamos, la parte macro. Y dentro de ese sistema está la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo viene siendo como la parte operativa, ¿ya? Es la parte operativa. Y la otra es la parte de la planeación estratégica, la parte de cómo administrar esos peligros y esos riesgos, ¿no? Y la seguridad y salud en el trabajo es la parte, ¿cómo es? La parte, digamos, operativa, ¿no? Que tiene que ver ya en los procesos, ¿cómo es? En las plantas, en las industrias, ¿no? Ya. Entonces, además de este decreto 1072, no se les olvide, ¿eh? Este se conoce como decreto único reglamentario del trabajo. Este es el decreto 1072. ¿Ya? Y hoy en día, todos los sistemas digamos, todos los sistemas de gestión se basan en el ciclo PHBA. Todos los sistemas de gestión se basan en eso, el ciclo de PHBA, y que aquí está que es un proceso lógico, ¿verdad? Por etapa, que comienza con la planificación, ¿verdad? Mira, aquí está, con la aplicación, la planificación, ¿qué es? Ahí está, es el planear, ¿verdad? ¿Y qué voy a planear? Hombre, esos peligros y esos riesgos que están en los procesos. Ya habíamos hablado que en las empresas están clasificadas de acuerdo al riesgo. Que hay 5 clases de riesgo, ¿no? Entonces, ahí está. Ese sistema de gestión es basado en el ciclo PHBA. ¿Y qué voy a planificar? Hombre, esos peligros y esos riesgos, ¿no? Hay una metodología para identificar esos peligros y valoración de riesgo, que es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Anótenlo ahí. Guía técnica colombiana GTC 45, segunda actualización. Vayan bajándola, bájenla, que de ahí donde vamos a hacer el 40%. Vayan bajándola esa. No la vayan a bajar cuando vayan mirándola desde ahora. La GTC 45 la vayan así como nada más que 3 respondieron que están leyendo la guía técnica de implementación. Entonces, no se los coja el tiempo, jóvenes. No se los va a coger el tiempo y mire cómo es los periodos en que se va a hacer, cómo es los exámenes. Profe, disculpe, ¿podría repetir el nombre de la guía? Es ahí te la pongo te la voy a poner ahí en el chat. Es la GTC, ahí está, ya. Es la GTC 45. Eso es guía técnica. Ok. Segunda actualización. Esta metodología ¿cómo es esto? Lo que se conoce como IPVAR. ¿Ya? Ok. Esto es lo que es un IPVAR. ¿Listo? Es una identificación de peligro y valoración de riesgo. Eso es lo que es una matriz IPVAR. Ahí está. Esta como es. Ahí se la puse ahí en el chat. ¿Ya lo vieron? Del WhatsApp. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Bueno, listo. Ahí está. Entonces, esa metodología, ¿para qué? Es precisamente para eso. Porque miren, en una actividad económica de una empresa van a estar
debido a sus procesos, siempre van a estar presentes unos peligros y unos riesgos. Entonces, aquellos peligros, ¿verdad? Que digamos que tienen una frecuencia muy alta en producir, en producir, ¿cómo es? En producir, ¿cómo es? Impacto en la gente, en los equipos, ¿verdad? En los procesos y en el ambiente. Entonces, hay que hacer una jerarquización porque todos los peligros porque no se pueden intervenir. ¿Qué voy a intervenir? Hombre, aquellos peligros, ¿verdad? Que son altos y que me van a dar una valoración de riesgo muy alto, ¿ya? A esos son los que voy a intervenir. ¿Por qué? Porque esos son los que me están produciendo lesiones, los que me están produciendo accidentes y los que me están produciendo enfermedades laborales. Entonces sale, listo, muy bien. Muy bien, ahí, el compañero, mire, ahí ya ahí la montó, ¿verdad? Ya ahí montó la guía técnica, entonces ahí montó ya la guía técnica, la GTC 45, ahí está. ¿Ya? Entonces, mire, la resolución 312, entonces, ¿qué dijo el ministerio? Bueno, hay que hacer un sistema de gestión ya de seguridad y salud del trabajo. Aquí está toda la metodología, pero no dice qué es realmente qué es lo que se van a evaluar. Entonces acá esta resolución habla, digamos, de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud que debe contemplar, por lo menos es una lista de verificación, ¿no? Una lista de verificación que por lo menos debe cumplirse casi un 80%. ¿Ya? Esto es para que para empleadores contratantes con el conjunto de normas y requisitos, o sea, esto, que es obligatorio, mire, obligatorio cumplimiento para todas las empresas y entidades. ¿Ya? Entonces, aquí está claro, el 1072, ¿verdad? Conjuntamente con la 312, aquí lo está diciendo. Es un conjunto de normas y requisitos y procedimientos, aquí está la palabra, ¿verdad? Obligatorio cumplimiento por todas las empresas y entidades. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo compromete a todos. La seguridad es una responsabilidad de todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ahí observen y léanlo, en la parte que habla sobre la responsabilidad de los empleadores, el 1072, ahí en el sistema de gestión que les puse en el PDF, está cuál es la responsabilidad con respecto al sistema de gestión de los empleadores, ¿verdad? De los trabajadores, de los ARL, porque también tiene compromiso, ¿no? De los visitantes, no solamente eso, en el sistema de gestión de los visitantes, de las personas que vienen de afuera hacia adentro de los visitantes, ¿verdad? Y de los contratistas, de todos. O sea, ¿qué dice la 1072? Sí, la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y de todo el personal contratista, ¿verdad? Y visitante es responsabilidad del empleador. Pero también hay ¿verdad? Hay unas responsabilidades con respecto a la seguridad de cómo esas personas que vienen de afuera, ¿verdad? Tienen que acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ¿Sí? De esa manera, el sistema de gestión, cada uno va a aportar, ¿verdad? Como dice por ahí, va a aportar su granito, ¿verdad? En toda esa parte que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces todo el mundo ahí tiene su su responsabilidad.
Bueno, ahí hay un compañero que tiene problemas ya. Entonces, fíjense que la seguridad y salud del trabajo, entonces, miren, observen acá ustedes, acá estos tres, esto ¿qué significa? Miren esta unión acá. ¿Esto qué no está significando? Esto está significando que la seguridad y salud en el trabajo se maneja interdisciplinar. Esto que está aquí, ¿verdad? Todos digamos, los problemas, ojo con eso ahí. La seguridad y salud en el trabajo es interdisciplinar. Quien dice que hace seguridad y salud en el trabajo, eso es mentira, es interdisciplinar. Por eso la seguridad y salud en el trabajo echa mano, ¿verdad?, de otros saberes, de otras ciencias para dar soluciones a los problemas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es así, mire, los componentes de la seguridad, digamos, es la columna vertebral de la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que estas son las más importantes, pero no quiere decir que pueda también echar manos de otros saberes para resolver problemas. Ya. Entonces, fíjense que uno de los digamos, de los objetivos, ¿no?, relacionado con el sistema de gestión es gestionar, ¿verdad?, gestionar esos peligros y esos riesgos que se puedan presentar en el trabajo. Eso es lo que hace el sistema de gestión, ¿no?, que tiene que ver con el mejoramiento y el comportamiento de los trabajadores, ¿verdad?, con un control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Gestionar eso, lo que cuando tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos gestionando, ¿verdad?, esos peligros y esos riesgos. ¿Para qué? Para hacer un control, para evitar, para anticiparnos. Por eso es que la seguridad y salud en el trabajo es preventivo, ¿ya? Anticiparnos antes de los hechos, ante las lesiones, ante los accidentes, ¿verdad?, y ante las enfermedades de tipo laboral. Por eso que las SST, ya sabe que SST, para no estar repitiendo lo mismo, la SST es preventiva, es preventiva ya. Por eso el ciclo PHBA, ¿verdad?, es principalmente para gestionar esos peligros y esos riesgos que yo voy a identificar. Lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico, ¿verdad?, que es lo primero. Antes de salir el sistema de gestión, ¿qué es lo que se está diciendo a la empresa? Hombre, hagan un diagnóstico de la situación de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. ¿Ya? Entonces hay que aplicar la GTC 45. En esta GTC 45 identifican los peligros en las áreas y hacen la valoración. Aquellos riesgos que dieron alto, entonces son los que voy a intervenir para evitar. Entonces, eso es lo primero que se hace, ¿verdad? Y esa es la metodología que le acabo de decir, que es la que vamos a hacer para el 40%, ¿no? Entonces, ese ciclo PHBA es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Y qué voy a hacer? Hombre, gestionar, ¿verdad?, administrar esos peligros y esos riesgos, ¿no? Entonces, fíjense que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina, ¿verdad?, que trata de la prevención de las lesiones, de las enfermedades. Igualmente, mejorar las condiciones del trabajo, de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, el objeto también es mejorar las condiciones. Mire, entonces la seguridad y salud en el trabajo tiene también unos objetivos, ¿verdad?, que es mejorar. Acuérdense que la seguridad y salud en el trabajo es la parte operativa, ya en el proceso, en el trabajo, cuando la gente está laborando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allá? Mejorar las condiciones del medio ambiente, ¿verdad?, que conlleve a la promoción, al bienestar físico y mental social de los trabajadores, evitar que los accidentes de trabajo,
ya, y las enfermedades de tipo laboral. Entonces, cada uno, mire, cada uno de estas disciplinas, la seguridad industrial, la higiene y medicina del trabajo, trabajan estos, ¿verdad? Cada uno de estos que tienen estas competencias acá, van a trabajar interdisciplinariamente para solucionar los problemas que se van a presentar. ¿Dónde? En los puestos de trabajo de las empresas. ¿Ya? Es así como la seguridad industrial, que tiene que ver con la prevención, ¿verdad?, de las lesiones y los accidentes que ocurren en los procesos, en los trabajos. Entonces, ¿qué es la seguridad industrial? Estudia, ¿verdad?, el procedimiento, que se haga en forma segura, ¿ya? Cómo se debe utilizar ya los elementos de protección adecuados, los elementos de protección personal, porque ellos representan una protección, representan los elementos los elementos de protección personal, representan una protección al trabajador frente a qué, frente a una lesión, ¿verdad? Por lo menos miren el casco. ¿El casco de qué lo protege? Hombre, si se cae un objeto, cae en el casco lo que hace absorbe, ¿verdad? Esa energía, ese potencial que tiene de producir daño. Evita la lesión. Y así, con toda la protección que tiene que ver con en trabajo en altura, ¿verdad? El arnés, etcétera, y seguimos mencionando. Entonces, la seguridad industrial tiene como objetivo eso, la capacitación de los trabajadores del procedimiento, cómo se debe hacer en forma segura para evitar los accidentes de trabajo, cómo se debe utilizar en forma correcta el elemento de protección personal, ¿sí? Cómo tener una seguridad proactiva, ¿verdad? ¿Frente a quién? Frente al peligro y a los riesgos. Eso es lo que hace la seguridad industrial. Estudiar los procesos y enseñarlo cómo se debe hacer en forma correcta y cómo evitar, ¿verdad?, esos errores que pueden conllevar con accidentes. Entonces, la higiene industrial es otra disciplina. Entonces, los peligros que se presentan, por decirte algo, tengo una máquina ruidosa, ¿verdad?, una máquina compactadora en un proceso, y esto me está generando ruido. El ruido es el peligro, ¿ya? Entonces, me va a generar un daño en el nervio óptico, que con el tiempo se llama una enfermedad laboral que se conoce como hipoacusia. Hipoacusia, que es sordera profesional, ¿ya? Entonces, eso para que vamos a colocarlo acá, ¿ya? Mira el término hipo. Ahí está, hipoacusia, ¿verdad? O hipoacusia, ¿verdad? O sordera profesional. Esa es la enfermedad, ¿no? Y lo produce el peligro, que es el ruido. Entonces, cuando tengo ruido por encima de 85 decibeles, ya ahí tengo un problema, ¿verdad? Ya tengo un problema laboral, un problema que me va a generar ese peligro, me va a generar con el tiempo, si no tomo las medidas preventivas y correctivas, me va a generar en los trabajadores ya un problema ya. Bueno, ahí un compañero dice que yo sufro actualmente hipoacusia bilateral por cuestiones laborales. Bueno, eh, eso que está diciendo ahí el compañero que está traduciendo eso ahí, precisamente la seguridad de salud,
Pero eso no es. Bueno, hay otro que aquí dice que no. Listo. Bueno. El problema de esto es que, el problema de esto es que no hay manera como grabar, ¿no? Que se podía replicar esto, no sé. No, no. Entonces, miren, la, la única manera del diagnóstico, eso es con una audiometría. Entonces, ¿qué hace la higiene industrial? La higiene industrial, bien, entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos un área ruidosa con 85 decibeles que precisamente con el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo tiene que hacer que prevención, tiene que hacer prevención sobre ese peligro y para eso es la GTC 45. La GTC 45 determina que ese peligro, ruido de 85 decibeles con el tiempo me puede generar un problema de tipo auditivo, ¿ya? Entonces, para eso es este equipo interdisciplinar. Entonces, ¿qué dice la seguridad industrial? Ya, ¿qué dice la seguridad industrial? Que bueno, ya comes. Ok, ok, ahí me está aprendiendo que ya. Entonces, ¿qué pasa con con esto es un problema, ¿verdad? Esto es un problema, por eso hay que manejarlo en forma interdisciplinar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la metodología, ¿verdad? ¿Cómo es para hacer intervención en seguridad y salud en el trabajo? Entonces, apréndanselo y desde ahora, la manera de hacer control de los peligros es en la fuente, ya miren, eso en la fuente, en el medio y en el receptor. O sea, el receptor, ¿quién es? Es la persona. O sea que lo último, ¿verdad? Lo último que yo haría es dar tapones auditivos o copas auditivas. Eso es lo último. Lo primero que hay que hacer es hacer intervención en la fuente. ¿Cuál es la fuente? La máquina que está produciendo, ¿verdad? Ruido a 85 decibeles. Ahí es donde tengo que hacer la intervención. Atacar el problema de raíz de seguridad en el trabajo que hay ahí. Entonces, ¿qué hace la higiene? La higiene primero identifica el peligro, ¿verdad? Entonces tenemos ruido y cómo valoramos. Hay equipos instrumental, por eso la higiene industrial se basa también, fíjense, se basa en, en la parte de instrumental, ¿sí? Entonces echa mano de instrumental de los equipos. Entonces el equipo para medir ruido es sonómetro. Entonces se hacen mediciones. Los expertos acá en la parte de higiene, ¿verdad? Eso. Identifica y valora el peligro, ojo. Entonces esa es la función de la higiene. Identifica el peligro y lo valora. ¿Con qué? Con un instrumento que se llama el sonómetro. Entonces todos los peligros se pueden valorar, todos. Si es una sustancia química, ya yo puedo también cuantificar esa sustancia química en un área y puedo determinar la concentración que están expuestos. Acá también. ¿Y qué hace medicina del trabajo? Medicina del trabajo, ¿qué es lo que hace? Montar los programas de vigilancia epidemiológica para ruido. ¿Qué hace? Hombre, el trabajador hay que hacerle mediciones, ya. 2 audiometrías por lo mínimo al año, 2 audiometrías. En esa audiometría, ¿qué se va a evaluar? La audiometría se va a evaluar precisamente, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el impacto que ha ocasionado ese ruido en el nervio auditivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros escuchamos en frecuencias. El ruido es un sonido y el oído humano lee en una franja de frecuencias. Entonces, por eso cuando están haciendo la audiometría, ¿verdad? Que la persona está acá, se coloca unos audífonos y allá él va manejando, la persona que está manejando va cambiando la frecuencia. Y entonces le dice que cuando suena una frecuencia, él levanta la mano, ¿vale? Cada vez que escuche un sonido, él levanta la mano, ¿ya? Entonces,
Donde no levanta la mano, esa es la fracción que está dañada. ¿Sí? Ahí le sale el porcentaje, ¿no? Con la audiometría. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, fíjate, este equipo es interdisciplinar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja ya en la parte práctica ese problema? Hay varias maneras, por eso es que hay que invertir. Ya hay que invertir en la medida. Esto hay que hacer ya corrección. Esta es una medida correctiva. Ya hay que corregir esa exposición ocupacional de esos 85 decibeles. De seguir así, todas las personas que están ahí van a tener problemas de tipo aditivo con el tiempo. Y el sistema de gestión es claro, es responsable el empleador, ¿no? El empleador es responsable por la seguridad de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que él debe hacer que los ambientes de trabajo sean, ¿verdad? Los más, por decirlo así, lo más saludables posible. En el sistema de ¿qué hay que hacer ahí? Hay que intervenir la máquina. ¿Cómo? Y eso vale plata, de dos formas. Para evitar que se sigan lesionando las personas, ¿verdad? Hay que hacer, ¿qué hay que hacer ahí? Intervenir la fuente. Hay dos maneras de intervenirla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que mirar la empresa. Oye, si es una máquina vieja, obsoleta, yo quiero modernizar mis procesos, ya, la elimino y la compro nueva. Pero si es una máquina, ¿verdad?, que está vigente todavía, entonces puedo hacer eso, puedo hacer como un encerramiento de la máquina con un sistema acústico para tratar de que atenuar esos ruidos. O puedo hacer otro, separar del proceso productivo el trabajador. Ya no va a estar cerca de la máquina, lo mando, ¿verdad?, a una área con un puesto de trabajo que él, entonces yo tengo que hacer las modificaciones del caso, que él acá a través de una PC mande la información, ¿verdad?, a la máquina y la máquina pueda trabajar allá sin ningún problema. Y de esa manera estoy aislando, ¿ya? Estoy aislando como el problema del ruido de 85 decibeles. Y de esa manera estoy evitando estoy haciendo prevención. Eso es hacer prevención, eso es trabajar en seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo vi varios procesos, ¿no? Dice, cuando comenzó la aviación, sobre todo acá en la parte de Avianca, hubo que la empresa indemnizar un poco de gente porque, digamos, una de las grandes empresas que de los procesos que más generan ruido son los aviones, ¿ya? Fíjense que los trabajadores que están cerca, los guías, ¿no? Los guías de los aviones, ellos tienen, además de protector aditivo, tienen copas auditivas. El avión genera más de 120 decibeles en un procedimiento que tiene que hacerlo, porque es un procedimiento de trabajo seguro que tiene que hacerlo antes de despegar. Antes de despegar, el piloto hace unas pruebas de motor, los pone en toda potencia y eso genera más de 130 y pico decibeles. Ya por más que sea, siempre hay, y esa exposición ahí de años de exposición, ¿verdad? Por eso que ellos, ese tipo de labores hay que hacer de comes, por lo menos como 3 audiometrías en el año para ver el comportamiento, ¿no? Y evaluar y reevaluar cómo es toda la parte que tiene que ver con los elementos de protección personal. ¿Ya? Entonces le estaba diciendo que yo vi el proceso cómo modernizó Cartón Colombia. Resulta que Cartón Colombia lo que hace es reprocesar, ¿no? Todo el cartón y nuevamente lo trata para ser utilizado nuevamente en el proceso y hacer cartón y hacer todo lo que... Ya. Yo vi ese proceso, eso se llaman unos bastidores. Unos bastidores son como unas tremendas
ya te vieron unas licuadoras con unas tremendas cuchillas. Entonces, los operarios estaban muy cerca, ¿no? Entonces, ellos cogían los paquetes esos de cartón reciclado y los echaban a esos bastidores y después le echaban agua y hacían un molido, una molienda de eso. Y eso estaban cerca y eso generaba ese proceso de las cuchillas y eso generaba como es un tremendo ruido, ¿ya? Que en ese entonces me colocaron unos tapones auditivos de esos de visitantes, ¿ya? Y de todas maneras, ahí pues se generaba pues una exposición altísima, a pesar de que tuvieran los elementos. Hoy día, ¿qué hizo Cartón Colombia? Lo que estoy diciendo, intervino la fuente. ¿Qué hizo ahí? Separó todo el área trabajadora de ahí, de alrededor de esa área, ¿ya? Alrededor de esa área. Entonces, el operador, ¿dónde está? Está en una cabina climatizada donde todos estos procesos lo está viendo en una PC, ¿verdad? Y está viendo la cantidad de agua que entra al bastidor, la cantidad de molienda, y hay una bomba que manda todo ese papel molido al proceso. Entonces ya el ruido está solo allá, alejado. Anteriormente había un tractor que cogía, ¿verdad? Cogía todo eso. Ahora hay un brazo con eso, un brazo robótico que coge toda la carga y la coloca allá. Ya hay un brazo mecánico que coge todas las pacas esas de cartón y las pone. Entonces, ya nadie está expuesto al ruido. Toda la gente está en unas cabinas. Eso le costó, ¿no? Eso les costó, pero esa es la manera de hacer intervención en la fuente. El otro es en el medio. ¿El medio qué es? Colocar sistemas absorbentes porque el ruido es una onda, para que no siga a las otras áreas aledañas de trabajo de la empresa, ¿verdad? Para que siga exponiendo cómo es el ruido. Entonces, fíjense, para que vayan teniendo una idea de que la seguridad y salud en trabajo es un proceso como es interdisciplinar. Y estas son digamos, la columna vertebral, ¿ya? De la seguridad, la higiene y la medicina del trabajo. La medicina del trabajo son los médicos, ¿verdad? Especialistas en medicina del trabajo o especialistas en seguridad y salud del trabajo. Ellos van a valorar, ¿verdad?, el impacto que ha ocasionado esos peligros, ¿no? Haciendo valoraciones dependiendo. Si es un químico, tiene que hacer muestras de sangre, ¿verdad? Para determinar, hay biomarcadores que te indican, digamos, la exposición, ¿no? De esa sustancia química a través de un biomarcador en sangre. Y ahí determina, ¿no? Determina, ¿verdad? Si el tipo está teniendo exposición o no. ¿Ya? Entonces me digo, vamos a mirar acá, que esto es fundamental, que lo tengan muy claro, ya el concepto de lo que es el peligro y el concepto del peligro y el concepto de lo que es el riesgo, ¿no? Eso está como es eso está ¿cómo es? En la guía que le coloqué y en la GTC 45, eso es sacado de ahí. Entonces, entonces miramos el primer término, que esto lo vamos a seguir viendo, estos términos los vamos a seguir viendo hasta que terminemos, ¿verdad? Hasta que terminemos el curso. Entonces, es fundamental diferenciar de lo que es un peligro, de un riesgo, igual de un incidente, igual de un accidente, ¿no? Que tienen que se parecen, pero tienen una cierta similitud, pero no son iguales, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es el peligro? ¿No? El peligro es una fuente, ¿sí? Es una fuente o situación o acto. Miren que hay tres variables ahí en peligro. El peligro puede ser generado por una fuente, por una situación o un acto. Cuando
cuando se refiere al acto, vayan tomando notas o apuntes, jóvenes, porque esto no, bueno, esa diapositiva se las voy a dar, pero hay cosas que no están ahí en la diapositiva. Entonces la fuente, lo acabamos de ver con el ejemplo. La máquina que está generando ruido, eso es, la fuente es una máquina. Ya, la máquina que está generando un ruido superior a 85 decibeles, ese es un peligro ahí, es una fuente. Una situación, un aceite regado en el piso, ya, o un montacarga tuvo un daño hidráulico y dejó aceite regado, ya. Dejó aceite regado, ya. Entonces, ve un momentico, ya. Entonces, el peligro es una fuente, ¿no? El peligro es una fuente, es una situación o acto. Y el acto cuando la situación, ¿a qué se refiere? O la fuente se refiere ¿qué? A algo del medio ambiente, que puede ser del medio ambiente laboral, ¿ok? Eso se refiere al medio ambiente. Entonces, para que también definamos ahí. Y el acto, todo acto, cuando diga el accidente se produjo por un acto subestándar de un trabajador, se refiere a las personas ya. Entonces, ¿qué es un acto? Un acto puede ser subir una escalera, ya me entiende, muy deprisa o bajándola corriendo. Eso es un acto que puede generar que terminar un accidente. Entonces, todas estas son variables que están dentro del peligro, miren. Es una fuente, ¿verdad? Es una situación, un acto, miren aquí está, que tiene el potencial de pérdida. ¿En términos de qué? De lesión, enfermedad, invalidez o muerte, daño a la propiedad, pérdidas en los procesos y o daños al medio ambiente. Miren que es una definición completa. Cuando se refiere en términos de qué, en GEMA, anoten esa palabrita ahí, GEMA. Lo voy a poner en el chat. A mí me gusta mucho las mnemotecnias. GEMA. ¿Qué significa? G de gente. ¿Ya? G de gente, E de equipos, M de materiales y A de ambiente. Entonces, esa impacta, ¿no? Mira, el peligro impacta a GEMA, ya. A la gente, porque puede ser un daño. En la gente puede haber, como es, una caída, una fractura. En el equipo se dañó la pieza de un equipo, se rompió una polea, ya. ¿Sí? En material se dañó una producción, puede ser. Hace parte del material de un proceso. Se dañó una producción, se contaminó, ¿verdad? Por eso. Y el ambiente, que puede dañar al ambiente. Lo que estamos produciendo puede haber un daño, ¿ok? Se desbordó, se rompió un tambor de una sustancia química y entró a la alcantarilla y eso puede generar un daño, como también cuando hay esos derrames, ya, cuando hay esos derrames de crudo en el mar, que esos barcos que sufren daños en el mar y producen derrames de petróleo, eso es un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces fíjense para que miren que el peligro tiene que potencial de pérdida. Entonces fíjense aquí esta figurita acá. Aquí hay una alcantarilla sin tapa. Ya. Este es un peligro. Esta alcantarilla sin tapa es un peligro. Tiene el potencial de pérdida. Sí, si este señor,
que va en forma descuidada, se cae acá, fácilmente se puede fracturar una pierna. Depende del impacto, ¿no sabes? O daños en la columna o en la cabeza, ya. Depende que la gravedad del impacto, del golpe o del daño. Entonces, esto es un potencial, ¿verdad? Un potencial de pérdida en términos de lesión, ¿ya? ¿Le puede producir una invalidez? Sí, puede producir una invalidez. Puede fracturar la columna y ahí quedó inválido. ¿Puede producir una muerte? Sí, se golpea y tiene un trauma en el cráneo, facilito, ya. Entonces, porque esto es una situación ahí que se está generando en el medio. Esto es una situación, ¿verdad? Este agujero sin. Sí. Entonces, ¿cuál sería ahí la parte preventiva, la parte de cuando se está trabajando? Vamos, porque esto puede significar muchas cosas. No es que esto esté, sino porque de pronto hay gente trabajando. Esto es un espacio confinado, hay gente trabajando acá. Pero trabajarlo así sería una manera irresponsable de parte de la empresa que está ejerciendo, porque tiene que ser control de este peligro que está acá. Ya. Acuérdense que el sistema de gestión es el control eficaz. Ojo con eso. Ya. El sistema de gestión es el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar del trabajo. Ojo con eso ahí. Ahí está en la cartilla que yo le di. Subrayen eso ahí. Control eficaz de los peligros y riesgos. Entonces, el sistema de gestión tiene que ser, ¿cómo hago control de aquí de este peligro? Mire, aquí tengo una señalización. Tengo que ponerla aquí, delante y detrás. Señalando aquí, ¿verdad? Peligro, caída, ¿verdad? Caída por reparación aquí. Entonces, lo más lógico que ponga esto y haga un encerramiento. Coloque aquí unos pilares, 4 pilares aquí. Estas 4 y coloque una cinta amarilla indicando, ok, el peligro que está ahí. Entonces, esto lo pongo acá. Esto acá, aquí debe, mira, esto avisar, ¿ya? Peligro, ¿verdad? Caída y pongo aquí cómo es lo que quiero resaltar, en este caso el agujero y pongo entonces pongo ahí porque esto es de prevención, ¿no? Esto es de prevención. Pongo esto de acá adelante, pongo acá y hago eso, lo que le estoy diciendo, un acordonamiento del área, ¿no? Lo mismo puede suceder como el caso de una situación, personas que de una u otra forma, en forma, digamos así, irresponsable, tira una cáscara como decimos aquí, una cáscara de guineo, ¿verdad? Una concha de guineo en la vía. Y esa concha de guineo tiene el potencial de pérdida, que cualquiera lo puede pisar y cualquiera se puede caer, ¿verdad? Y dañarse y fracturarse. ¿Ya? Entonces, eso es un potencial, ¿verdad? Un potencial de pérdida, lo mismo que el aceite regado. Entonces, todo eso hace parte ya de lo que es el peligro. Y entonces, fíjense que el peligro es la causa. Esto que está aquí es la causa, el peligro. Y el riesgo es el efecto. Fíjense que el riesgo es la combinación de la probabilidad. Ahí está. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento, ¿verdad? En combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición. Ya. Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición. Y la severidad de sus consecuencias. Y la severidad de sus consecuencias de las lesiones o daños, ¿verdad? De las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento de exposición. Entonces, ahí en la GTC 45 esto lo vamos a volver a encontrar otra vez de aquí. ¿Por qué? Porque ahí es la matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo. Entonces, visitamos un puesto de trabajo y valoramos
identificamos primero, ojo, primero se identifica el peligro, ya. Primero identificamos el peligro y después valoramos el riesgo. ¿A qué va a ser igual? ¿Verdad? ¿A qué va a ser igual? Míralo ahí. Mire lo que está ahí. ¿A qué va a ser igual el riesgo? Mírenlo, ahí está en la forma. El riesgo va a ser igual. Riesgo, porque es un producto, ¿verdad? Mírenlo ahí. El riesgo va a ser igual a P, miren lo que está aquí, ¿verdad? A la probabilidad por C. P por C. Probabilidad por consecuencia. Ya, eso me va a dar un valor. ¿Ok? Y eso es cuantitativo, ya. Eso es cuantitativo. Por eso cuando lleguemos allá a la GTC 45 hay unas tablas que uno va a valorar, ya. Entonces, miren que el riesgo, ¿cuál es la probabilidad? Por eso aquí el riesgo. Entonces, fíjate, aquí tenemos el peligro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el peligro. Esta alcantarilla que está descubierta. Si alguien en forma descuidada viene con un celular, no se da cuenta, se cae aquí y se lesiona, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia aquí es facilito, una fractura de pierna. Esa es la consecuencia. ¿Ya viste? De acuerdo, mira aquí está, la severidad, ¿cuál va a ser la severidad de la consecuencia? Una fractura de pierna, una fractura de columna, una fractura de cráneo acá, ¿ya? Es esto. Esta es la severidad de la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia de estar abierto, la consecuencia de estar esto abierto siempre va a ser la misma, la consecuencia de estar esto ahí. La severidad siempre de la consecuencia va a ser la misma. Se va a fracturar la pierna, la cadera, ok, depende del impacto. La consecuencia siempre va a ser la misma siempre y cuando esté en estas condiciones aquí, que no haya ningún tipo de prevención, ok. La consecuencia va a ser la misma, pero en materia digamos, de intervención, y eso es lo que vamos a hacer, ya. Cuando yo identifico este peligro, en mi proceso, para que vayan cogiendo la idea, esto es aplicable a todo, únicamente que hay que mirar dónde es el peligro en el proceso que yo estoy viendo, que estoy analizando. Vamos a suponer que lo mandaron en la GTC 45, el trabajo que usted le va a tocar, hacer una intervención de este proceso aquí, así como está. Usted va a la calle y encuentra unos trabajadores, ¿verdad? Con una pala, con una señalización en un lado, y usted va a intervenir eso. Y ya usted identificó el peligro, ¿verdad? Que esto es esto es un espacio confinado, como si fuera allá. Ahí abajo pueden haber gente trabajando de la AAA, ¿verdad? Gente de la parte eléctrica, porque ahí hay procesos eléctricos allá, ¿sí? Entonces usted hace la identificación, mira ese peligro, ¿verdad? De que si una gente se cae ahí porque venga descuidada, se puede lesionar. La consecuencia es la misma. ¿Dónde voy a trabajar yo? Jóvenes, cuando voy a trabajar en la probabilidad. Ojo, no se le olvide eso. Uno trabaja en la probabilidad, no en la consecuencia. Entonces, ¿qué voy a modificar yo? La probabilidad. ¿Y cómo se modifica la probabilidad? ¿Verdad? La probabilidad se modifica con los controles, lo que acabo de decir ahorita, con los controles que yo haga en la fuente, en el medio y en el receptor. Entre más controles yo tenga en la fuente, en el medio y en el receptor, va a disminuir la probabilidad de que este señor se caiga y se rompe la pierna.
ya, entre más controles. ¿Y cuáles son los controles en la fuente? Lo acabo de decir. ¿Y cómo voy a intervenir aquí en la fuente? Haciendo que un encerramiento, poniendo 4 pilares, esa es la manera como se interviene esto. Poniendo 4 pilares acá y colocando una cinta reflectiva que diga peligro, no pasar. Ya, aquí hago, eso se llama balizamiento en seguridad, una seguridad y seguridad industrial es balizamiento, es encerrar este peligro, ¿verdad? Con 4 pilares y con cinta reflectiva que diga peligro, no pase, ya, porque ya es otra cosa. Y con un aviso que dice acá adelante, ¿verdad? Diciendo, ya, ojo, no pase, ¿verdad? Peligro, caída. Entonces ahí le muestran cómo es el muñequito, ¿verdad? Y cómo es el orificio ahí, indicando que cómo es que hay un trabajo y que se puede caer y se puede. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo hago esos controles aquí en la fuente, ya aquí en el hueco este que está aquí, y estoy acá haciendo alrededor otro tipo de advertencia a través de una, a través de una señalización, ¿ya? Espera un momentico ahí. Que yo estoy en clase, te llamo más luego. Estoy en clase. Guillo es el profesor de farmacología. Entonces, cuando yo hago todos estos controles, mire cómo para que vayan mirando cómo se va a trabajar la GTC 45, es esto, ya. Cuando yo hago, eso es lo que es la GTC 45. Lógico que allá hay una metodología, pero aquí se lo estoy explicando ya de una forma. Cuando yo hago todos esos controles aquí, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la probabilidad de que cualquier persona se caiga y se lesione, ¿verdad? Entonces yo trabajo ¿qué? Sobre la probabilidad. Entre más controles yo tenga sobre la fuente, sobre el medio y sobre el receptor, voy a disminuir la probabilidad. Y si esa probabilidad, ¿verdad?, está disminuida, no se produce el accidente. ¿Ya vieron cómo se interviene? Entonces, ¿qué viene siendo el riesgo? El riesgo viene siendo la materialización del peligro, ya, porque tiene potencial de pérdida. Ya, si esto se materializa como está ¿cómo es la persona que está aquí, ¿verdad? Mire que está en una posición ya de caída, porque el potencial de pérdida es la caída y la lesión. Entonces, por eso es el riesgo acá, es la probabilidad. Mientras más controles hay en el peligro acá, más controles que tengo acá, disminuye esa probabilidad de que se dé la consecuencia, de que se dé el evento, de que se dé el accidente. Si el tipo se cayó, ¿verdad? Y se fracturó, es accidente, ¿ya? Se generó enseguida el accidente. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan mirando de ahí, me he detenido acá para que vea cómo es la metodología que se va a desarrollar allá en la GTC 45. Porque entonces los controles que yo hago acá es sobre la fuente, esa es la manera como se hace control para eliminar ese accidente, ya. Lógico que el peligro no lo voy a eliminar. Ojo con eso, hay peligros que no. ¿Por qué? Porque el espacio ese confinado no se puede eliminar, siempre va a estar ahí. Ya, lo que hago que es minimizar la pérdida, controlar el peligro. Aquí lo que estoy haciendo es controlando el peligro, no lo estoy eliminando, ahí está ahí. Ya está ahí presente el peligro, está acechando. Lo otro es que una vez terminado esto, tengo que colocar la tapa. Ya sería irresponsable de terminar esa y dejar eso abierto. Lo mismo sucede cuando está lloviendo, que las tapas de estas se lo llevan, o el amigo del ajeno. El amigo del ajeno también se las lleva. Acuérdate que estas son tapas fundidas en hierro.
y eso vale platica para los recicladores, ¿ya? Entonces los recicladores, ¿cómo es? Se llevan esas tapas y las venden, pero ahora están, ¿cómo es? Ahora están, se la están aplicando el que la compra. Como le encuentran una tapa de esta, va a llevar, ¿cómo es? Sanción y cárcel, y hasta cierre el establecimiento. ¿Ya? Entonces ya, porque eso siempre se veía, ¿ya? ¿Cómo es la? Llegaba el amigo del ajeno y se robaba la tapa, porque esto pesa y come, y eso, el hierro lo pagan es por kilo, ¿no? Entonces, resumiendo, el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, ¿ya? La consecuencia siempre va a ser la misma. ¿Cómo disminuye la probabilidad? Haciendo los controles en la fuente, en el medio y en el receptor, no se lo olvide. Entonces, fíjense que este término de evaluación de riesgo es de la GTC 45 y hace parte también del sistema de gestión. Entonces, yo estoy evaluando el riesgo y yo le doy, ¿verdad? Yo le doy a probabilidad le doy un valor. Por eso es que hay unas tablas. A la probabilidad le doy un valor y la consecuencia le doy y me da un valor ahí. Cuando ese valor me da alto, ¿verdad? Es un riesgo alto que es tipo 1, ¿verdad? Un riesgo tipo 1, para que ya me lo estoy adelantando un poquito, es no aceptable. No aceptable, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? No aceptable quiere decir que la probabilidad es alta de que se dé el accidente. Por eso es que hay que intervenirlo, suspender la obra. Por eso es que hoy en el sistema de gestión, en todos los procesos está el CISO. ¿Qué es un CISO? Es un técnico especializado, hace un curso de seguridad y salud en el trabajo para vigilar los procedimientos de los trabajadores. Él es el responsable, ¿verdad? De que si pasa algo, él es el responsable ya digamos, de un acto, eso mira, de un acto, antes se denominaba inseguro, ya no, ahora es acto subestándar. Anteriormente se denominaba acto inseguro. De ese acto, entonces él puede evitar, ya, él puede evitar de que se materialice ese peligro y se dé como es el riesgo, ¿no? Entonces el riesgo viene siendo que el efecto, ya, es la caída, el accidente, y el peligro es el hueco. El hueco está abierto, es el peligro. Y el riesgo que viene siendo la fractura, la caída de la persona que termina en una fractura, esa es digamos, la consecuencia del daño, la lesión. El riesgo es el daño, aquí está, miren, el riesgo es la lesión, es el daño, es la enfermedad, eso es lo que es el riesgo, para que lo tengan claro, aquí está. El peligro es la fuente que tiene el potencial en términos de pérdida, y el riesgo es la lesión, es el daño y la enfermedad. Y es un producto, por eso es cuantitativo, el riesgo es cuantitativo y el peligro es cualitativo. Entonces, cuando yo evalúo este riesgo, cuando yo evalúo estos riesgos, que me dio un riesgo alto, que riesgo alto, ¿qué quiere decir? La evaluación de ese riesgo medio alto, que tiene alta probabilidad, miren, que tiene alta probabilidad de que se dé el daño, que se dé la lesión, que se dé la consecuencia, que se produzca el daño. Entonces, esta evaluación no es más que el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efecto adverso en la seguridad y salud en medio ambiente. Entonces, con esa evaluación de riesgo, yo determino de parar el proceso, porque en el caso del CISO, del supervisor de ahí, viene, para la empresa viene una responsabilidad, eso lo vamos a mirar después, una responsabilidad civil. Y para este que está evaluando el CISO o el COME o el especialista en seguridad y salud en el trabajo, lleva cárcel. Cárcel lleva cárcel. Después vamos a mirar para que vea cómo hay un poco de gente, ¿verdad? Que por negligencia, por lo que sea, porque tú estás bajo el sistema de gestión, es claro, la responsabilidad tuya, el proceso. Y si sucede algo, tú eres responsable. ¿Vale? Miren ahí. Esto, miren, estos tipos de peligros
Esto no se puede comer, esto no se puede, ¿verdad? No se puede comer, tolerar, ¿no? Esto no se puede. Ese tipo de actividad hay que suspenderla, ¿sí? Si yo como especialista en seguridad y salud en el trabajo me ponen a evaluar eso, a estos tipos, a estos tipos que están aquí, le suspendo la obra y le suspendo como es la obra, como es el que tenga esto acá. En construcción se la suspendo de una. Sí, porque yo no voy a exponer primero mi licencia y segundo que voy a terminar preso. Yo no voy a. Eso uno no puede tolerar, cualquier persona que esté evaluando no puede tolerar la presencia de peligro porque se puede materializar. Señores, esto es trabajo en altura. Se cae una persona ahí, lo más probable es, la consecuencia, ¿cuál es? Muerte. La consecuencia va a seguir la misma de esto, trabajando en esta forma irresponsable, que no tiene arnés de seguridad. Miren la forma, está haciendo que una columna acá, para después producir mire dónde está parado, mire dónde está parado este señor acá, con esta estructura que no representa ningún tipo de seguridad. Hay que hacerlo, ¿verdad? En unos andamios de seguridad, no en unas tablas. Mire, el tipo aquí, primero, observen ustedes, no tiene elemento de protección personal, no tiene casco, no tiene cuerda de vida, no tiene arnés de seguridad. Ya tiene ahí, segurito, tiene ya asegurado el cajón, ya, de caerse de acá arriba. Mira esta escalera inclinada y entonces esto, señores, esto es lo que no se puede permitir, ¿verdad? En una empresa que tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto no se puede, para eso son los sistemas de gestión, esto no se puede permitir, ¿verdad? Este tipo por eso lo tengo aquí como ejemplo, de actividad no se puede permitir. Enseguida, ya, y cualquiera persona que ve, usted está en la universidad, usted no es ninguna, pero usted llama, ¿verdad? De este procedimiento, le toma foto. Yo allá en la universidad, yo he parado un poco de proceso. No estoy haciendo interventoría, no estoy haciendo nada. Pero con mi celular, vea, ping, le tomo la foto y se los mando a seguridad en el trabajo. Ya. Y ellos saben lo que les pasa. Si la responsabilidad de la universidad, si alguien se llega a comer, hay una responsabilidad civil compartida. Ojo con esto. Quien pone el riesgo es quien paga. Entonces, si esto lo están haciendo acá en la universidad, un contratista, pero yo como tengo mi sistema de gestión, yo tengo que asegurar, sí, yo tengo que tener mi gente que esté realizando ¿qué? Vigilancia de que se estén cumpliendo las normas, lo que dice el 1072. El no hacerlo, yo estoy acolitando con eso. Ya. Entonces soy responsable, igual que ellos, soy responsable. El responsable de la empresa y responsable de la persona que lo está haciendo, vigilando el proceso. Esto no se puede permitir. Ya, eso enseguida hay que parar la obra de una. Mire este también acá. No tiene elemento de protección personal. Mire, este es un trabajo en altura. No sé a qué altura está. Pero fíjense que esto es una plataforma. Este tipo puede estar como ahí como a 3, 4 metros más de altura. Entonces fíjense la expresión de dolor. Sufre aquí un proceso de prisión. Con esta estructura aquí está aprisionado, parte de su brazo aquí queda aprisionado, su mano queda aprisionada acá por algo que está ahí y lo prisiona. Y mire el dolor que está ahí. ¿Sí? Y la probabilidad de caída es altísima. Entonces, eso es lo, jóvenes, eso es lo que, ¿verdad? La GTC 45 es eso, ¿verdad? Identificar los peligros. Aquí hay un potencial de pérdida, pero bastante. Entonces, en la valoración, si yo voy a valorar este riesgo, le doy, ¿cómo es la probabilidad alta y la consecuencia alta? Por lo tanto,
el valor que le da aquí es no aceptable. O sea, esto hay que interrumpirlo y esto también, porque aquí está peligrando la vida. Primero, en trabajo en altura hay unas normas para ese tipo de trabajo. ¿Ya? Que para subir acá hay que tener arnés de seguridad, ¿sí? Línea de vida, o si no, no puede trabajar. No, que eso nada más es ahí mismo, ahí mismo. Y cuando se da la fatalidad, todo es a favor del trabajador. Las demandas millonarias son altísimas en responsabilidad civil por dejar hacer este tipo de actividad. Y la persona que está en los mandos medios, porque es que digamos, el sistema de gestión tiene esto, jóvenes, que sí, es responsable el empleador, ¿verdad? Porque él, la política es que tiene que ver con estos procesos, es que ninguna persona puede poner en peligro, en riesgo, la operación de la empresa. Esa es la política de la empresa. Ni de alto medio, ni de bajo, ni de alta gerencia. Eso es la política. No puede poner en riesgo, ¿verdad?, el proceso de la empresa por estos tipos ya. Entonces, eso, un supervisor que deja que un trabajador haga ese tipo está violando, ¿verdad?, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y está violando las normas de la compañía. Y por lo tanto se ve acreedor a una demanda penal. Y la empresa una demanda de paso civil. Entonces hay una responsabilidad, ojo, hay una responsabilidad. Ya, una cosa es diferente, ya, por eso es que cada proceso hay que supervisarlo. Bueno, pasemos a otra. Entonces fíjense que la definición de lo que ya habíamos visto, vamos rápidamente, vamos a mirarla, porque ya la hemos definido anteriormente. De la seguridad de salud en el trabajo es un conjunto de actividades, miren, disposiciones obligatorias destinadas a ¿qué? Identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo. Ahí está. Ya. ¿Derivado qué? De una actividad industrial, de la utilización de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o de equipos. Ahí está. De la producción o uso y consumo de almacenamiento, rehecho y de productos industriales. Entonces, los riesgos también, digamos, están clasificados, ¿no? ¿Cuáles son los que corresponden a seguridad industrial? Digamos, lo que corresponden a seguridad industrial, digamos, son, digamos, los accidentes derivados de esto son, pertenecen, digamos, a actividades que son de observación inmediata, ¿sí? Son de observación inmediata. ¿Ya? Por eso corresponden a los accidentes derivados de estas partes, son relacionados con la seguridad industrial, por decirte algo. Los mecánicos, ¿ya? Los mecánicos que pueden ser por un mal levantamiento de una carga. ¿Qué puede traer consigo? Puede traer consigo pues una hernia, ¿verdad? Ese tipo de peligro locativo. Es un peligro locativo que vimos ahí, ¿verdad? El espacio ese confinado, la alcantarilla abierta es un locativo. Y de materializarse ese accidente, se va a generar ¿qué? Una fractura de eso. Entonces, esas son de observación directa y por eso son de condiciones, miren, son de condiciones de seguridad, miren, locativos, almacenamiento, superficie de trabajo, condiciones de orden y aseo. Lo que vamos a ver ahorita, un aceite en el piso, regado en el piso, una concha de guineo, ¿ya? Esos son locativos, pues son condiciones del área, ¿no? Mire que está trabajo en altura, de caerse el tipo politraumatismo, ¿no? Va a haber herida, fractura por todos lados. Sí. Son trabajos en altura. Mecánico, elementos, estos son condiciones de seguridad. Mecánico, elementos, partes de la máquina. Una máquina, una polea se reventó y le pegó. ¿Ya? Por ahí creo que tengo un accidente, pero gravísimo, por allá, imagínate, eso fue en Rusia.
miren lo que pasó, creo que pues es lamentable, pero eso tiene que, la empresa come de una persona que iba por una entrevista y terminó en una muerte, termina en muerte. ¿Por qué? Porque ahí, eso es lo que yo le estaba comentando, lo que es tener un buen sistema de gestión. Cuando un invitado viene a mi empresa, yo no tengo por qué dejarla sola. ¿Ah? Mire qué hacen dentro de sus políticas. Yo he ido a Cartón, Colombia. A la entrada tienen una caseta. Entrada, registre, mire, su nombre. Usted está. Eso es tener un buen sistema de gestión. Usted tiene cita para el día de hoy. No, entonces tiene que solicitarla. Sí. ¿Quién lo solicita? Cómpranos el suministro, no sé qué. Usted va para compra, listo. Tome, enseguida te dan el casco, póngase el casco, listo, y dirígese a esa oficina. En esa oficina rápidamente te ponen un video, en un video rápidamente te ponen el sistema de gestión de seguridad y te dice por dónde tienes que caminar y por dónde no tienes que caminar. Y te ponen una persona al lado, sí, listo, ya después que entendiste todos los procesos de seguridad, te vas con la persona y llegas allá, al área donde vas a estar. Ahí hablas con la persona está pendiente y nuevamente te retira para acá. Y está pendiente de que tú no cojas comer para otra parte diferente a donde fuiste invitado. ¿Por qué? Porque puedes poner en riesgo, en peligro, ¿verdad? En una zona que no es peatonal, puede ser prácticamente atropellado por un montacarga si tiene ya. Entonces, fíjese que la persona que está ahí entra entra a esa oficina y había un motor de gran potencia. Ya, míralo ahí y se lo voy a poner porque me llamó la atención y se lo voy a poner ahí mire para que vean. Es lamentable, mire. Murió estrangulada al enredarse su cabello. Ahí falló la empresa. Imagínate que la tipa tiene una cabellera tan larga, ya, que si ella va a esa área, entró a una área donde había máquinas, el pelo de ella se lo cogió, como tenía el pelo, ya, eso tenía que darle una cofia para que el pelo de ella se enredó en una máquina de una gran potencia y el pelo lo enredó a través de una polea, lo llevó y el motor la reventó toda. Ya tuvo trauma craneoencefálico y la mató enseguida. Eso fue de fracciones de segundo porque es un motor de gran capacidad. Ya. Y eso pasó una vez allá, cuando yo estudiaba allá en la 43, con una estudiante, precisamente porque la máquina, en una máquina había una máquina de un motor que estaba por una polea, ¿sí? Y era un granulador, y un granulador tiene un motor de esos trifásico. Entonces, la muchacha se fue por detrás y se le enredó la bata en la polea. Lógico, alcanzó como es a gritar y se bajó la palanca del equipo, porque alcanzó, la bata la estaba metiendo como es al motor, y ella estaba gritando y la máquina ya hubiera pasado algo ahí, ya hubiera la consecuencia. Entonces ella estaba gritando porque ya la polea la había atrapado y la estaba metiendo. Alcanzó a gritar y alguien alcanzó a bajar la palanca y se detuvo el motor. Pero esta muchacha es un accidente, ¿no? Murió estrangulada, su cabello se le enredó en la polea de un motor de antes y la mató.
Ya, la mató. Y eso fue en Rusia, ¿no? Léanlo después para que vea. Ahí se lo puse para que vea. Entonces, eso, hay que falla. Hay falla el sistema de gestión. Ya. ¿Quién es responsable ahí? La empresa. Eso fue un visitante que venía a una entrevista. ¿Ya? Esas son las fallas, los errores que no se pueden cometer. ¿Ya? Mire la política de Cartón Colombia. Lo primero que le darle un casco, no le dieron ningún tipo, ni le dieron ningún tipo de capacitación. Ella siguió hasta allá y no tenía por qué entrar a esa área donde habían esos equipos peligrosos, ¿no? Entonces, para que miren, para que vean que, como dice por ahí, al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Donde se supone que son sistemas que tienen bastante tiempo paginando con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Donde son potencia y que pase esto no se justifica, ¿no? De todas maneras, ese muerto lo tienen que pagar y viene digamos, eso. Ahí se generó una responsabilidad civil. Esa empresa tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que pagar una millonada ¿cómo es? Por el fallecimiento porque eso fue un accidente, ¿no? Entonces todo esto, mire, eléctrico, de tránsito, de públicos, tecnológicos, fuga, mire, de espacio, ahí está, confinado, eso que vimos ahí, eso es un espacio confinado, la alcantarilla ahí de trabajadores dentro trabajando, empresas públicas, la parte de Electricaribe, esos son espacios confinados. También tenemos los fenómenos naturales, ¿no? Que también representan un riesgo, ¿no? Mira, el sismo, terremotos, vendaval, inundación, derrumbes, precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas, ¿verdad? Dependiendo el tipo de área geográfica. Y aquí están, ¿verdad? Mira, siguen las definiciones de que hay que hacer un análisis del riesgo, ¿no? Después que yo lo valoro, hay que hacer el análisis, ya. Es la disciplina que combina la evaluación, ya mire que la evaluación ingenieril del proceso, aquí yo ya voy a aplicar, ¿no? Aplicar todo lo que es digamos, como la intervención, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la estrategia de la jerarquización? Mire, aquí está. Entonces, el análisis del riesgo es, ya yo tengo mi valoración del riesgo, ya lo tengo. Me dieron un riesgo alto, ¿no? Entonces dice, es la disciplina que combina entonces la evaluación ingenieril del proceso con técnicas matemáticas que permitan realizar estimaciones de frecuencia y consecuencia del accidente. Sus resultados se utilizan para, mire, toma de decisiones, la gerencia, la administración de riesgo, ya sea mediante la jerarquización de la estrategia de reducción del riesgo, eso. Entonces, cuando yo hago mi valoración del riesgo, yo tengo que hacer un análisis. ¿Para qué? Porque esa jerarquización, ¿qué es? Aquellos valores de riesgo que me dieron altos son los primeros que yo voy a intervenir. Eso es lo que se llama una jerarquización. Entonces, para que lo vayan mirando. Entonces, como todos esos valores van en una tabla en Excel, entonces los valores altos yo los pongo en rojo. Ya, yo los pongo en rojo. Los que me dan medio los pongo amarillo y los que están bajo verde. Entonces, eso es lo que hace, comer, lo que hace un gerente. Muéstrame la matriz de identificación de peligro y de riesgo del proceso de la empresa. Entonces yo miro, ¿verdad? Ping. Y voy a mirar, ¿a qué voy a mirar? La franja roja. Voy a mirar la franja roja. ¿Por qué? Porque en esa franja roja son donde más se me están presentando, donde más se me están presentando, como es, accidentes y lesiones. Eso es lo que primero, y eso es lo que voy a jerarquizar y lo que voy a intervenir. Entonces, mire, aquí está, la matriz de peligro está representado en esa GTC 45. No es la única, hay varias, pero esa es la que utilizan acá en Colombia, ¿no? Es una herramienta, esta es basada en la GTC 40, es la matriz de peligro, la IPVAR, que estamos hablando
es la herramienta que da forma sistemática, permite, mire, identificar. Ahí está, localizar, uno identifica. ¿Qué hace con la IPVAR? Uno primero identifica el peligro. Entonces, fíjense ahí, identifica el peligro de ese en el espacio confinado, ¿verdad? En unos trabajadores que estaban en una área geográfica. Ahí está, lo localicé en una área geográfica, en una calle, ¿verdad? Tal, ahí está. Y valoro el riesgo. Entonces, ese riesgo es alto. ¿Por qué? Porque de que una persona se cae ahí, se fractura. Entonces, tengo que hacer que las medidas de intervención, de tal forma que se pueda actualizar periódicamente y que permita el diseño y las medidas. Aquí están, vea. Aquí están las medidas de intervención y prevención. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo el control eficaz de esos peligros y de esos riesgos. Entonces, ¿cómo hago intervención? En la fuente, en el medio y en el receptor. Eso. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de sistemas de señalización, de barreras de protección para evitar de que alguien pase por ahí y se materialice el peligro. Si se materializa el peligro, se convierte en un riesgo, se da el accidente. Cuando ya se da el accidente, se convirtió en el riesgo, ¿no? Entonces la clasificación tiene que ver, mire, la clasificación de estos riesgos son de tipo biológico. Ahora estamos en una pandemia, ¿verdad? No solamente el virus, bacterias, todo lo que es, ¿verdad? De pronto el mosquito, todo eso ya son vectores físicos, el ruido, ahí está el físico, temperatura, ¿verdad? Presión, frío, todo eso está en lo físico, ¿no? Los químicos, los mecánicos, los psicosociales y los biomecánicos. Los biomecánicos ahora se llaman así. Anteriormente eran los ergonómicos, que tienen que ver con las posturas, con el levante de carga. Esos son los biomecánicos. Condiciones de seguridad en los medios ambientes, como es el locativo, y los fenómenos naturales, porque no podemos obviar los fenómenos naturales. Mire que por allá por Risaralda hubo un desprendimiento, ¿verdad? Un alud, y hay como 13 o 14 personas, y muy cerca habían cercano a una comunidad, ¿verdad? De viviendas, y se llevó casas, y hasta ahora hay como 14 personas muertas. Dicen que hay más, no sé. Pero eso se puede prever, todos esos fenómenos naturales se puede, con las lluvias, lógico, son zonas, digamos, de alto riesgo, ¿no? Que se pueden producir desprendimientos. Y entonces ahí, mire, esa es otra definición que queríamos también compartir ahí, que tiene que ver con el accidente de trabajo y con el incidente. Entonces, fíjense que aquí vamos a relacionar peligro, riesgo, incidente y accidente. Ya sabemos, el peligro es la causa. El riesgo es el efecto. ¿Ya? El uno lo produce la causa y el riesgo es el efecto, el daño. ¿Ya? Entonces, esto se parece, mire la palabrita, incidente, accidente. Pero no es, tienen la misma definición, pero hay algo que lo diferencia, se parecen, pero no son. ¿Ya? Entonces, mire lo que es el incidente acá, vamos a comenzar acá. Un evento que tuvo el potencial, ojo, para llegar a ser un accidente, mire. Incidente, evento que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. Evento, te voy a poner un ejemplo ya. Resulta que tú vas caminando por una construcción por la parte de abajo, ya, se cayó un objeto. Alguien estaba por allá arriba con un martillo, se le escapó. El martillo viene hacia abajo. Y tú vas pasando por ahí. Ya. El martillo
pegó al lado tuyo, ok, pegó al lado tuyo, como dice por ahí, casi, ya, ese, el incidente es casi, ya, por un tris no le pega, ya, eso es un incidente que tuvo el potencial para llegar, pero si el martillo le pega en la cabeza y lo rompe, ahí se convierte en un accidente. ¿Ya vieron la diferencia? El accidente se da el evento, ya, pero es lo mismo. Acá que podría, ya, llegar a ser, y acá sí se da. Entonces, mire la definición. Es todo suceso repentino, igual acá, que ocurre por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador, mire, una lesión orgánica, una perturbación funcional psiquiátrica, mire que ya también, porque el trabajo puede producir una enfermedad psiquiátrica, el estrés de tener una carga, ¿verdad? Laboral puede generar un trastorno psiquiátrico, el estrés. Mire que la pandemia, al estar encerrado, generó problemas mentales en los niños y en todo el mundo, ¿ya? Hasta suicidio y hasta, ya, entonces los fenómenos generados por esto fueron grandes, ¿no? Trastorno psiquiátrico, o una invalidez o la muerte. Entonces el accidente es eso, ya, es un suceso repentino, pero que termina, ¿verdad? Termina en una pérdida aquí. Se da una lesión orgánica, una perturbación, o una invalidez o la muerte. Sí, eso es lo que es un accidente de trabajo. Entonces el incidente, veamos que el incidente es el precursor. Por eso es que hoy en día, mire, hoy en día las empresas en su sistema de gestión premian a la gente que reporta incidentes. ¿Por qué? Porque estos son incidentes, son los precursores para generar accidentes de trabajo. ¿Ya? Entonces esas dos palabritas, por causa y con ocasión, ahí está. Por causa es cuando el accidente fue ocasionado o ejecutado en su función laboral dentro de su puesto de trabajo. Eso es por causa. Y por ocasión, en el horario, ¿no? O en el lugar de trabajo, pero está por orden del empleador o contratante cuando va a hacer como es hacer una actividad fuera de la empresa. Eso es con ocasión, ¿no? O cuando el trabajador sale de su puesto de trabajo y se dirige hacia una parte de la empresa, hacia atrás, o va al baño, entonces eso se llama por ocasión, porque no está ahí en el área en el área de trabajo, ¿no? Entonces, enfermedad laboral, aquí está, es aquella que es diferente, es la enfermedad laboral que es diferente, ¿no? Del accidente de trabajo. La enfermedad laboral tiene que ver una exposición a ese peligro y se da con el tiempo, ¿ya? La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición, fíjense, factor de riesgo o peligro, ¿no? Que es lo mismo. El factor de riesgo a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, la enfermedad laboral no es como el accidente. La diferencia entre un accidente y enfermedad laboral es que el accidente es repentino, se da ya, es de forma fortuita y se puede dar enseguida, ¿sí? Mientras que la enfermedad laboral no. La enfermedad laboral tiene que haber una exposición laboral, ¿verdad? Con el tiempo, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, para decretar una enfermedad laboral, tiene que estar en la tabla de enfermedad laboral. Aquí está. El gobierno sacó a través del decreto 1477 de 2014 una tabla de enfermedades laborales para que se certifique que esa exposición que tuvo en el ambiente de trabajo está dentro de la tabla laboral, ya, para que eso se va a una junta de calificación se llama así, junta de calificación de invalidez, conformado por médicos de medicina del trabajo, ahí lo mismo, por medicina del trabajo, ¿no? Ellos son los que van a certificar eso y tiene que estar dentro de la tabla de laboral, pero cuando no está, ¿sí? Entonces
tiene que demostrar esa relación de causalidad de que ese peligro que estuvo expuesto la persona fue el causante de esa enfermedad. Pero entonces tiene que eso, cuando cuando es enfermedad laboral, mire, cuando se relacione con el trabajo, primero tiene que demostrar la relación de causalidad, ¿verdad? Digamos, de que el peligro es el causante de esa enfermedad. Y tiene que estar relacionada aquí con el trabajo. Y tiene que estar relacionada con el tiempo. Las enfermedades tienen un tiempo, ¿verdad?, donde se genera el daño. Y que tiene que estar relacionado con ese factor de riesgo. Ya si se demuestra esa relación de causalidad entre ese factor de riesgo y el evento, entonces sí se puede ya catalogar y como enfermedad laboral. Cuando no está figurando acá en la tabla de enfermedades. Ya. Entonces, fíjate, esas son algunas de las enfermedades de tipo laboral, ¿verdad? Esto también, la asbestosis. Nosotros, ¿qué es lo que no tenemos aquí con el asbesto? Las láminas de Eternit. Fíjense que fueron retirados los tanques de almacenamiento de agua que antes eran de Eternit. Y eso, con el tiempo y el desgaste, el polvillo del asbesto, la gente se lo estaba tomando. ¿Ya? Entonces tocó, fíjense que se cambiaron esos tanques por tanques de PVC. Ya esos tanques no deben de existir ya. No deben existir tanques de Eternit como sistema de almacenamiento de agua. Porque están elaborados con asbesto. El asbesto produce cáncer. ¿Sí? Ya, entonces, eso, el cáncer, el asbesto, el cáncer, el asbesto produce cáncer, ¿vale? Entonces, las neumoconiosis son las generadas, las neumoconiosis son enfermedades pulmonares. Neumoconiosis son producidas por material, no solamente como es el carbón, material particulado del carbón. Estas son neumoconiosis. Mire, asbestosis, silicosis son neumoconiosis. ¿Sí? La fibra del algodón, los algodoneros, ya. Todo lo que es material particulado y que se pueda entrar por partícula, por inhalación, son neumoconiosis. La única forma de mirarla es a través de un rayo X. Es la única forma. Ahí sale. ¿Sí? Lo mismo como la nicotina, ¿no? En los pulmones. Ahí te sale toda la sombra. Igual acá. Van a salir las neumoconiosis por material particulado, ¿no? Se van por... El asbesto, mire lo que produce. Este es un cáncer. Este es el mesotelioma maligno. Por la asbestosis te genera esto. Ya lo habíamos definido, ¿verdad? La higiene industrial comprende todas las actividades destinadas a evaluación, control de esos agentes y factores ambientales del trabajo. ¿Ya? Entonces, ese peligro que se genera ahí, ¿verdad? A través de la higiene, a través de la instrumental de los equipos, pueden valorar esos peligros, ¿verdad? Que se generan ahí aquí está el 1072 del 2015 ya. Miren, este es el decreto 1070, ahí está. Entonces, la higiene industrial se dedica a eso, ¿no? Primero que lo identifica y después valora ese peligro, ¿no? Lo cuantifica, ¿ya? Cualquiera sea como es, para todo hay como es, hay un equipo de medición, ¿ya? Y esos son los riesgos digamos, los riesgos de higiene, ¿verdad? Pero que no se pueden dar, digamos, en forma
directa, no son de cuando se da digamos, el accidente, no se observa de forma directa, ya como lo de seguridad industrial, los riesgos de higiene son los físicos, mire, está el ruido, la iluminación también. Entonces el ruido hay un equipo para medir que es el sonómetro. La iluminación hay uno con X, luxómetro, ¿ya? La vibración también equipo para medir temperatura también, temperatura del bulbo húmedo y seco también puede. Presión atmosférica también, todos esos cambios de ya. Radiaciones ionizantes, rayos gamma, también hay detectores, ¿ya? Los detectores, digamos, para detectar eso, rayos X, gamma y beta, los gamma y hay el contador X para las radiaciones. Radiaciones no ionizantes, láser también, como el ultravioleta, infrarrojo y radiofrecuencia. Los químicos, polvo, fibra, pueden, dependiendo de cómo es de las propiedades físico-químicas, física, pueden encontrar en polvo, fibra, líquidos, gases, vapores, humo, todo eso, mire. Biológico, virus, bacterias, picaduras de serpiente, ¿no? Mordeduras, fluidos o excrementos. Biomecánico, ahí están, postura, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación de carga, ahí están esos son los que corresponden a los riesgos de higiene, ¿no? Y ahí está. Disculpe, Dígame. ya se acabó la hora y tengo otra clase. Bueno, ya esto es lo último, ya nos vamos ya, mira. Ya para ya resumir, entonces fíjate, ¿cómo se controlan los peligros? Los peligros, y aquí están, vean. En la fuente, miren lo que siempre estamos hablando, en la fuente, en el medio y en el individuo, el receptor. Esto es lo que es digamos, la evaluación del riesgo y que hay que hacer una jerarquización, ¿vale? Entonces, esa es la matriz de lo que estamos hablando ahorita de la GTC 45, ¿verdad? Que tiene una metodología, el alcance, eso es lo que vamos a mirar después, ¿ya? ¿Listo? Ahí terminamos. Ya, esto era lo último. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿usted va a compartir las diapositivas? Sí, señorita. Sí, voy a compartir todo eso, pero en CD, ¿vale? Ah, listo, profe, gracias. Todo eso lo voy a compartir. Profe, igual yo le iba a preguntar, Dígame. las fechas para los exámenes y eso también nos los puede reenviar por Civic, porque no las copié el primer día. Pero aquí están. Yo la vuelvo y en el chat están, listo. Yo se las pongo allá, pero de igual manera yo las había colocado acá. En el en el chat yo la había, para ver, míralas aquí, ¿ve? En el chat la tienes ahí. Tú estás conectada con el chat, ¿verdad? Sí, Tú señor. estás en el chat. Mira, ahí está. ¿Sí lo ves? Ahí están. ¿Sí la viste? Ahí está el calendario académico. ¿La vieron ahí? Ahí Ok, está. pero yo pensé que ya habían asignado fecha para el primer examen y todo eso. No, lo que está ahí. La fecha del examen está ahí. Mira. Ahí se... Del 30 de, ¿sabes? Sí, pero no lo vamos a hacer en esa fecha. Tiene que ser el primero, donde caiga el primero. Si el 30 cae en clase, ese día hacemos el examen. ¿Cuándo cae la fecha? Ya. La primera dice que es del 22 de marzo al 5 de abril. Sí, porque 5 de abril ya es, exacto, que esté en esa fecha, ¿no? Que esté en esa fecha. Ya hay que caiga más o menos en esa fecha y que me dé tiempo a mí, si queda 3 o 4 días para mirarlo y para que ustedes vean la nota. Ya, no es que un día antes o 2 días antes lo vamos a hacer. Profe, ¿y será solamente el parcial o pondrá otra actividad en el primer corte? Yo había dicho que, bueno, que un corte, como está ahí el 30%, pero podemos mirar ahí, meter algunos talleres y otros. Sí, lo podemos combinarlo con algunos talleres ahí. Hasta ahora está así, pero sí lo podemos combinar con algunos talleres, ¿vale? Ok, profe. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos la próxima. Feliz resto de la tarde. Nos vemos, sigan.